poco sobre los líderes de estos tiempos. Los líderes del fin de los tiempos, porque estamos en el fin de los tiempos. Y quiero que usted vea algo muy interesante, que ser líder hoy en día es muy difícil, y más en el cristianismo, porque este siglo, esta época, que es secular, que es global, está caracterizada o está dominada por el relativismo moral y por el desprecio de las verdades absolutas. ¿Qué significa el relativismo? Significa que es una filosofía donde cada quien tiene su propia verdad. Eso pasa aún en las iglesias. Los cristianos tienen sus propias verdades. No se toma la palabra, la Biblia, como la verdad absoluta, sino que cada quien hace la Biblia a un lado y cada quien tiene su propia verdad. Eso es el relativismo moral. Por eso tenemos tantos problemas en el cristianismo en este tiempo. Por eso es tan light en este tiempo el cristianismo. Entonces, eso hace que el ministerio pastoral sea más difícil en este tiempo. ¿Me puedes dar un poco de volumen? Ahí, gracias. Vamos, Abraham, corre, Abraham. Sentado, por favor. Eso hace que el cristianismo, eso hace que el pastorado sea más difícil en estos tiempos. El relajamiento de la situación de las personas. Eso lleva a la iglesia a un acelerado proceso de lo que es la descristianización. Porque hay una crisis moral, hay una crisis espiritual en la iglesia cristiana. Eso hace que se aumente el número de cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano que se dice cristiano, pero en la práctica no lo es. Eso es un cristiano nominal, un cristiano de nombre. Y no solamente está pasando eso, sino que hay cristianos que viven, iglesias que viven en el sincretismo, iglesias que han adoptado, como la pastora nos enseñaba, ideologías de hace muchos años, iglesias donde solamente hay fariseísmo, iglesias donde solamente hay religiosidad, iglesias cristianas. Y eso es peor todavía, porque eso hace que la influencia cristiana sobre la cultura se esté perdiendo. Se está perdiendo eso. O sea, ya no hay cosmovisión cristiana. Ya no hay cristianos que quieran ser santos, que quieran guardarse. Ya no hay cristianos que tengan celo y que quieran ser gente separada. Ya no hay cristianos que verdaderamente hayan decidido por la santidad, por la fidelidad en el matrimonio. Eso es el cristianismo en el pasado. Y eso es peor porque se ha tenido que redefinir el pecado. Y se ha tenido que redefinir, por tanto, se ha tenido que redefinir quién es Dios. Eso significa que México no deja de ser un campo misionero. Hay personas que están en China, hay personas que están en Estados Unidos y en otros lados del mundo pensando que tienen que venir a México para compartir el Evangelio. Porque en México no hay gente que quiera levantarse a predicar. Eso significa que el ministerio pastoral está en crisis en la iglesia mexicana. Porque los pastores hoy en día en las iglesias no tienen visión. Hoy los pastores buscan la manera de dejar el ministerio, de permanecer totalmente, porque permanecen desmotivados por lo que pasa en las iglesias. El 70% de los pastores están cansados de la falta de compromiso y la tibieza de las iglesias. Porque hoy ser pastor es algo que demanda mucho, porque las demandas del pastor son muy altas y las satisfacciones son muy pocas en el pastorado. Porque las personas que nos rodean a los pastores son personas que nos rodean, pero no aprecian para nada lo que hace el pastor, y la gente tiene expectativas totalmente absurdas o inalcanzables de lo que es un pastor. Entonces el pastor pasa por desánimo, pasa por depresión, pasa por crisis,
Y el problema que tienen las personas es que generalizan lo que son los pastores. O sea, si un pastor te falla, la gente comete el error de decir todos son iguales. Me voy de la iglesia. Y eso empeora el cristianismo en México. Eso empeora la situación en México. Porque el pastor habla de Dios, trabaja para las personas, trabaja para el mundo, pero el mundo no reconoce a Dios, no lo toma en serio. Y es por eso que el pastorado no es tan tomado en serio por las personas, porque tienen una motivación completamente diferente de lo que es un pastor, o situaciones irreales. Un día yo estaba con una persona que tenía cáncer, que había dejado de congregarse por 5 años, y un día la persona me volteó y me gritó en la cara, me gritó y me dijo, pues si usted cree en ese Dios que sana, pues sáneme. Y yo me quedé viendo y dije, mira, los dones no los manejo a mi antojo, porque eso es a través del Espíritu Santo, y su actitud no ayuda en nada. Y se había ido de la iglesia porque unos pastores le habían quitado dinero. ¿Cómo creo que murió esa persona? Sola. Y sus hijos odian la iglesia y nacieron en cuna cristiana. Entonces, estoy hablando sobre esto. No sé quién está hablando ese niño ahí atrás, pero cállenlo, por favor. Me está robando toda la atención. Vamos rápidamente a Gálatas 1:15, por favor. Gálatas 1:15, por favor. Y alguien más, Ricky, búscame. Primera carta a Timoteo 1:12. Primera carta a Timoteo 1:12. La iglesia, por favor, busque Gálatas 1:15. Y Ricky, búscame, por favor, primera carta a Timoteo 1:12. Entonces usted y yo vamos a entender lo que es un pastor el día de hoy. Porque la gente a veces está en una irrealidad de lo que es un pastor. Y si hay abusos en las iglesias, y si hay abusos en las congregaciones, es porque las personas no han querido aprender lo que es un pastor. Rápidamente, alguien lea Gálatas 1:15. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Vamos, hermano, vamos. Hermana Carmen. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ok. Fíjese cómo el apóstol Pablo está hablando. Deja esa paleta, Abraham. Fíjese cómo el apóstol Pablo está hablando. Que el pastorado tiene que ser, es un llamado de parte de Dios. El apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Desde ahí, Dios tiene un plan para llamar a la gente al ministerio. Primera carta a Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en ¿dónde? En el ministerio. ¿Quién lo puso? Cristo Jesús. O sea, el Señor llama a la gente. Entonces, para que un pastor pueda ser pastor, tiene que ser llamado. Para que un pastor pueda ser pastor, tiene que tener un llamado específico. El apóstol Pablo fue llamado a ser un apóstol misionero en el reino de Dios. Y esto es muy importante porque desde que Pablo es llamado, su vida es completamente transformada. El rumbo de su vida es cambiado. Ahora, la problemática no es ser llamado solamente. La problemática es responder al llamado que Dios está haciendo. Porque Dios llama, pero depende de que uno responda a cuando Él está llamando. Porque hay gente que no quiere responder. Hay gente que no está en disposición de responder. Hay otros que anhelan ser llamados y no son llamados. Y este punto quiero dejarlo muy claro porque cualquier persona te dice, no, pues es que tú ya eres pastor, ah caray, ya así nomás porque sí, yo te hago pastor, ah, ya así nada más porque sí. Entonces, quiero que entiendas una cosa,
Si el pastor pasa por crisis, si el pastor pasa por situaciones tan terribles, lo único que te mantiene en pie es tu relación con Dios, claro, pero lo que te mantiene en pie es que Él te llamó, por lo tanto Él te va a sustentar. Tú puedes ir a iglesias donde Jesús no los llamó, y como Jesús no los llamó, ellos tienen que buscar su sustento para mantener su autollamado. Y tú puedes ver a Moisés, el llamado de Moisés, y puedes ver el llamado de Abraham, y puedes ver el llamado de un montón de gente en la Biblia. Y tú tienes que aprender a ver lo que es un pastor. Tú tienes que aprender a ver. Un día mi esposo y yo estábamos sentados en un Tops, en un Vips, José, con unas personas, con unos pastores, y de repente la pastora le dijo a mi esposa: oye, ¿cómo sabes que eres pastor? Y mi esposa le dio cátedra: mira, es esto y aquello, y así. Porque hay gente que se levanta y se pone sola. Y vamos a ver ciertas características, porque debemos entender una cosa. Mira qué interesante. El pastor tiene ese llamado, el pastor tiene un llamado. Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero el llamado es el llamado a la salvación. Jesús nos hace un llamado. Adán y Eva son llamados para que obedezcan y se les promete al Salvador. Noé, que era un pregonero de la justicia, fue llamado. Él llamó a la generación antediluviana. Él llamó a la generación que se iba a perder y les predicó haciendo el arca y les predicó con su justicia. Ellos no quisieron obedecer y fueron muertos toda esa generación de antediluvianos. Mi esposa me decía que no entendía mucho la gente lo que es el término antediluviano. Un antediluviano es el tiempo de Noé, antes del diluvio. Son esas personas que solamente viven, son esas personas que no trabajan, no hacen nada, solamente hacen hijos, comen, hacen del baño y se mueren. Eso es un antediluviano. Así que Dios llamó a Moisés, ¿para qué? Para sacar al pueblo de Israel. Dios llama a Jonás para ir a predicarle a Nínive. El Hijo de Dios comenzó su ministerio llamando al arrepentimiento y a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y en la casa de Mateo, el nuevo Jesucristo expresó una cosa: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que Jesús se acerca y llama a Zaqueo, va a la casa de Zaqueo, y Zaqueo recibe la salvación. Y ahí mismo Jesús dice: venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Así que todos somos llamados a la salvación, sí, pero el pastor tiene un llamado específico. Y hay gente a la cual Dios le da un llamado específico, como Noé, como Abraham, como Jesús. Por ejemplo, un ejemplo, Bezaleel y Aholiab, que fueron los que Dios llamó y puso la unción para que ellos fabricaran los muebles del tabernáculo. Tenían un llamado específico esas personas. Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Jeremías, a Ezequiel, para que fueran profetas y maestros. Marcos 3, 13 al 14. Vamos rápidamente. Marcos 3, 13 al 14. Marcos 3, del 13 al 14. Acompáñenme. ¿Qué dice? Después subió al monte, ¿quién? Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos ¿a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y entonces viene toda la lista: a Simón, que era Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hijo de Jacobo, a quien apellidó los hijos del trueno,
a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, a Judas Iscariote que le entregó. Fíjense, ahí nos da la lista de los que él llamó. ¿Y para qué? Para enviar. Entonces el pastorado, chicos, hermanos, familia, amados, el pastorado es un llamado. ¿Cómo ven? Ahora vamos a empezar a meternos en materia. La Biblia dice una cosa, dice varias cosas, pero quiero enseñarles hoy algo, que la Biblia dice que hay buenos pastores. Y la Biblia dice que hay, ¿qué? Malos pastores. O sea que si tú llegas a una iglesia y te ves a un pastor, no significa que por ser pastor tengan que ser buenos. Vamos a ver las características del mal pastor y vamos a ver las características de un buen pastor. Porque a veces las personas lo que hacen es estar soportando el maltrato, la indiferencia y sobre todo